¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos a este programa especial desde Bruselas, en donde tenemos el honor de contar con la presencia de la canciller de México, Alicia Bárcena. Muchas gracias, estimado Jorge. Un gusto. Definitivamente, canciller, a través de los años, quizás hasta las décadas, he tenido oportunidad de entrevistarla. Durante muchos años usted estuvo al frente de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. A nivel personal, ¿qué representa este nuevo paso de ser la canciller de México? Bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Para mí es un honor realmente que el presidente Andrés Manuel López Obrador me haya invitado a venir a acompañar, yo diría, esta última etapa de su gobierno. Sobre todo porque estamos hablando de un gobierno progresista. Tú sabes, querido Jorge, que yo vengo de esa línea, de la línea del progresismo latinoamericano y caribeño, y por lo tanto servir a un gobierno que está planteando una transformación profunda en muchos temas es para mí muy importante y un verdadero gusto acompañarlo, porque creo que él realmente ha logrado una transformación profunda de la sociedad. Estamos aquí en Bruselas. Terminó entonces la cumbre de CELAC con la Unión Europea, 33 países de CELAC, 27 países representando la Unión Europea, y la canciller Bárcena dijo en un momento de la cumbre: tienen que dejar de vernos los europeos o los participantes de esa cumbre como una cantera de recursos. ¿Por qué dijo eso? Bueno, lo dije precisamente porque creo que tenemos que superar yo diría, ese paradigma centro-periferia que Prebisch hablaba, en donde los países en vías de desarrollo, como los nuestros, somos productores de materias primas, ¿verdad? Y estamos más bien en el extractivismo, y los países desarrollados se han industrializado y le dan valor agregado a nuestros productos. Por eso se habla del centro-periferia, de esa gran tesis de Prebisch. Y yo creo que ahora lo que nosotros estamos realmente queriendo es que efectivamente somos poseedores de materias primas críticas, como el cobre, como el litio, el cobalto, etcétera. Pero ya no queremos que solo vengan a extraer nuestros recursos naturales y no haya posibilidades de darle el valor agregado en nuestros territorios. Entonces, eso es. Y en definitiva, usted dice que incluso a nivel de la relación de trabajo, esas desigualdades no pueden seguir siendo institucionalizadas. Por supuesto, porque, a ver, como decía Feinsilber, que él hablaba de la competitividad espuria, que quiere decir que tú basas tu disminución de costos de producción a partir del extractivismo y pagar salarios bajos y precarios a la mano de obra, desvalorizando la mano de obra. Así no podemos competir. Nosotros tenemos que competir por tecnología, por, yo diría, empleo con derechos, ¿verdad? Y como te decía, con esta posibilidad de sí tener recursos naturales, pero a la vez que se procesen en los países nuestros, donde podamos darle valor agregado y donde podamos también hacer uso de más tecnología y de más conocimiento en el fondo. ¿Qué es la conclusión que usted saca de la cumbre CELAC-Unión Europea? Bueno, varias cosas. Primero, hacía 8 años que no se reunían estas dos regiones, muy importante. Han pasado muchas cosas en esos 8 años. La pandemia, el conflicto de Ucrania, Rusia, nuestra región también ha cambiado mucho. Yo creo que nosotros venimos de una región que es bastante bipolar en su parte política. Tenemos nuevas derechas muy radicales. Tenemos también centroizquierda, tenemos gobiernos socialdemócratas. Somos países muy diversos los de la CELAC. CELAC también ha tenido su propio proceso, creo que avanzamos. México fue presidente de CELAC, tuvo la presidencia pro tempore, y ahí se lograron cosas muy concretas, ¿verdad? Y por lo tanto CELAC se viene fortaleciendo poco a poco un lado del océano. Por su lado, la Unión Europea con sus 27 países realmente también ha tenido cambios muy profundos. Yo diría que la expansión de la Unión Europea hacia 27 países, pues siempre se
que ha sido bastante complejo para ellos también. Y creo que lo que Europa está proponiendo es yo diría, volver a mirar hacia América Latina, sobre todo en este mundo de tensiones geopolíticas, el que Europa está volteando a ver a América Latina nuevamente, porque nos habían dejado un poquito a un lado, ¿no? Y estaban enfocándose en África o en Asia-Pacífico o incluso ahora en Ucrania, ¿no? Y creo que los socios más cercanos a Europa es América Latina. Déjeme ser abogado del diablo. Los más escépticos dicen que en definitiva, para decirlo sin anestesia, acá fue la cumbre de los depredadores y los depredados. Y que en definitiva la única preocupación que tenían estos 27 países es que ven en América Latina, un dato de la Cancillería mexicana, China aumentó en el 2022 su presencia económica en 20 veces y los europeos en 26%. Entonces se ven desesperados de que la depredación la están haciendo otros y no ellos. ¿Es demasiado duro ese tipo de análisis? No es duro en el siguiente sentido, las cifras hablan, siempre las cifras hablan. Europa, yo diría que es uno de los principales inversionistas en América Latina en el siguiente sentido, en el stock, más no en el flujo. El flujo de inversión extranjera que llega a América Latina de Europa ha bajado, pero el stock, es decir, el capital invertido es muy importante. Pero lo que sucedió en los últimos años es que China empezó a adquirir el capital invertido de los europeos. Y nosotros, desde CEPAL alertamos que esta era una tendencia, sobre todo en Sudamérica, ¿verdad? Porque la presencia de China está sobre todo en Sudamérica, y yo te diría que con una estrategia, como sucede en China, muy pensada, con mucha estrategia, y creo yo que vienen a Sudamérica también debo decir, a extraer recursos naturales, tampoco es que es así. Y también a China hay que ponerle como reglas claras, sobre todo en Sudamérica. China tiene menor presencia en la parte norte, ¿no? De México o Centroamérica, aunque sí hay una incursión importante. Y empezaron a comprar muchas de las empresas europeas. Por lo tanto, sí creo que para Europa es una importante señal que tienen que volver yo diría, a invertir en América Latina y el Caribe, y por eso una de las propuestas que hace Europa a América Latina es un mecanismo que le llaman el Global Gateway, que es una inversión de 150.000 millones de euros, de los cuales 45.000 quieren dedicarlos a América Latina y el Caribe. El problema es que el Global Gateway es crédito, y estamos hablando de una región ya muy endeudada de por sí. Y bueno, México, un país que no se quiere endeudar para nada, ¿no? O no quiere adquirir más deuda, eso está clarísimo. Pero el resto de la región está muy endeudada. Entonces, ¿cómo haces para que el Global Gateway, digamos, funcione en Argentina? O en un país altamente endeudado. O en el Caribe, o en Ecuador. Países con una deuda altísima que han tenido que irse hacia la austeridad fiscal profunda para poder confrontar el tema del servicio de la deuda y con el alza de los intereses. Entonces sí hay un tema ahí que, si bien es cierto, Europa viene con esta propuesta en esta cumbre, ¿no?, de este mecanismo para aumentar las inversiones europeas, pues va a tener que ser un mecanismo más dirigido al sector privado que al sector público. ¿Cómo se explica que haya habido acá, precisamente Bruselas, dos cumbres al mismo tiempo? Mientras estaba esta cumbre de CELAC con la Unión Europea, la cumbre de los pueblos. ¿Por qué una segunda cumbre? ¿Por qué esta cumbre de los pueblos? ¿Qué le merece la cumbre? Bueno, yo creo que la cumbre de los pueblos lo que intenta, por cierto, es traer al mismo lugar donde se celebra la cumbre de los gobiernos, del Ejecutivo, traer a otros actores de la sociedad.
y escuchar a algunos líderes políticos. Ayer, por ejemplo, estuvo Gustavo Petro, en la Cumbre de los Pueblos. Diría yo que Gustavo Petro es uno de los presidentes más lúcidos intelectualmente que tiene la región hoy día. Y me parece que su intervención ayer fue muy oportuna para tener un debate muy dialéctico, como él dice, con todos los actores de la sociedad. Entonces, la Cumbre de los Pueblos creo que tiene ese sentido, el sentido de ampliar el debate y la conversación, porque finalmente lo que los acuerdos entre gobiernos van a tener repercusiones importantes en la sociedad, en el sector privado, en el sector parlamentario, legislativo. Entonces creo que la Cumbre de los Pueblos amplía la conversación sostenida en la parte ejecutiva de gobierno. No es fácil, fíjate, poner de acuerdo a 60 países, ¿verdad? O sea, el éxito de esta cumbre fue que tú tienes a los 33 países de América Latina y el Caribe, 27 de Europa, poniéndose de acuerdo en muchos temas, ¿verdad? El diferendo fue un país en un tema específico, pero todo lo demás fue acordado. Estamos hablando de Nicaragua, que se negó entonces a firmar la declaración. Claro, y Nicaragua tenía el punto de que ellos lo que querían es que no se incluyera ninguna referencia a la guerra de Ucrania. Y yo te diría que en América Latina en general hay una posición frente a la guerra de Ucrania no consensuada, no es que todos estén de acuerdo. Yo creo que todos los países reconocemos que hubo una violación a la Carta de las Naciones Unidas, pero no más allá. Entonces, creo que ahí es donde había mucha discusión y mucho debate. Muchos países hicimos realmente, en búsqueda del equilibrio, como siempre sucede en las declaraciones, pues dijimos, si para Europa es importante, incluyamos este párrafo y hagámoslo con lenguaje ya acordado en Naciones Unidas o en otros foros. Pero para Nicaragua sí fue una línea roja, ellos definitivamente no querían que se incluyera nada. Pero entonces, si no quería que se incluyera ese párrafo, se rompía en realidad el equilibrio y el acuerdo que se había alcanzado con todos los... ¿Cómo ve el avance o lo que aparentemente es algo que para muchos ya está sucediendo, es dejando atrás el mundo unipolar con la multipolaridad de China, India, Rusia, BRICS, Brasil dirigiendo la B larga y nada menos que Dilma Rousseff dirigiendo el banco de BRICS? ¿Cómo ve? ¿Estamos en ese proceso? Yo creo que sí. Yo creo que Brasil está jugando un papel de liderazgo muy interesante. Pienso que la voz del sur global está teniendo más presencia, por ejemplo en el G20, ¿no? Que Indonesia se lo pasó a India, India se lo va a pasar a Brasil ahora, el G20, y después a Sudáfrica. Es la voz del sur global, la voz de los países emergentes, ¿no? Y yo creo que Lula está jugando ahí un papel bien interesante, siempre lo ha hecho, pero ahora con mayor fuerza. Estando Dilma en el BRICS, ellos están en un debate que me parece muy interesante. Tuvieron una reunión a finales de junio en Sudáfrica, en donde están analizando la expansión del BRICS. ¿No? Si hay posibilidades de que se inviten a otros países al BRICS. Y por supuesto Dilma Rousseff, con toda la experiencia que tiene, es una economista de primera línea, y yo creo que va a ser un proceso muy interesante. Al mismo tiempo estamos viendo que India ya en materia de población ha superado a China, estamos hablando de más de 1.400 millones de habitantes, y vemos a Estados Unidos coqueteando con el presidente de China, el presidente de India, en donde lo invita, no solamente lo invita a la Casa Blanca, sino a hablar ante el Congreso. Y de allí el presidente de Francia sigue coqueteando con India y lo invita el 14 de julio a participar en la celebración de la fiesta francesa y el desfile tradicional, en donde hasta incluso aparecen desfilando fuerzas de India. ¿Hay preocupación entonces de ese mundo unipolar, de que se le escape de su control nada menos que India?
Mira, yo creo que es muy interesante porque para países como nosotros es muy importante que haya más voces en los debates mundiales, ¿no? Que no sea solamente una hegemonía norteamericana, digamos, o una hegemonía europea, como ha sido un poquito la tradición. El hecho de que haya otras voces nos permite tener más equilibrios. Yo creo que eso es sano. El mundo multipolar nos ofrece mejores alternativas. Ante un proceso de globalización, que yo creo que lo que ocurrió con la globalización es que muchas, sobre todo las empresas transnacionales, se fueron a los lugares más baratos, muchos de ellos se fueron a China, precisamente. Viene la pandemia y la crisis de Ucrania-Rusia y todos se dan cuenta de que más que eficiencia necesitan resiliencia, porque se rompieron las cadenas de valor, porque no había insumos. Tú recordarás que hubo un momento en el que hubo una cierta crisis de dotación de insumos para las producciones más críticas. Bueno, las vacunas mismas fueron una crisis grande en donde los países, yo creo, para nosotros fue una lección muy importante el hecho de que no había solidaridad en realidad. Los países desarrollados decidieron vacunarse primero, sus vacunas, su gente, y olvídate del mundo. Quienes ayudaron al mundo en desarrollo fueron India y China. Es decir, China fue el primer país que empezó a vender vacunas al sur, India también. Y México jugó ahí también un papel muy importante. Entonces, la diversificación es algo que el mundo, yo creo que para el mundo es beneficioso. Y hablando de diversificación, vamos entonces a su país, estamos en México, y entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsa, reflota, saca un poco de las cenizas la integración latinoamericana, dice palabra más o palabra menos, tenemos que, bueno, la OEA ya es un poco, dejémosla de costado, por decirlo de una manera, de alguna creativa, y creamos algo similar un poco a la Unión Europea, apuntemos otra vez a la integración. ¿Cómo ve México entonces el tema de integración, que es también la multipolaridad? No, absolutamente. Yo creo que México tiene obviamente un alma latinoamericana, ¿no? Nuestra identidad cultural, nuestro idioma, yo te diría, donde nos sentimos más cómodos es en Latinoamérica. Lo que pasa es que México también se ha integrado con mucha profundidad a Estados Unidos y a Canadá, tanto en materia comercial, económica, pero también social. Hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, 11 millones de primera generación, ¿no? Y yo creo que eso es muy relevante. Por eso, para nosotros, México, una de las prioridades es las comunidades mexicanas en el exterior, que son muy potentes y muy fuertes. Entonces, ¿dónde está esa comunidad mexicana en el exterior? Pues en Estados Unidos. Y entonces eso no lo podemos nosotros dejar de lado, pero a la vez yo diría con una profunda solidaridad hacia países como Chile, como Uruguay, como Argentina. A ver, yo diría que, y yo vengo de Chile, tú sabes, muchos años de vivir ahí, la solidaridad mexicana hacia Chile ha sido histórica y muy importante. No solamente en el golpe de Estado que fue en 1973 y que este año se conmemoran los 50 años del golpe de Estado, sino antes, cuando vino Gabriela Mistral a México hace 100 años, la influencia del muralismo mexicano en el sur, en Argentina, en Uruguay, en Chile. Entonces hay hitos muy importantes de la presencia de México en Sudamérica. Cómo fue que México recibe a muchos de los exilados uruguayos, argentinos y chilenos que estaban viviendo dictaduras muy crueles, y México los recibe. Entonces la integración latinoamericana en México pues existe porque precisamente somos un crisol, un país que tiene exilados españoles, uruguayos, argentinos, chilenos, y yo te diría que eso ha hecho una sociedad muy proclive también
a sus raíces, a volver a... Algunos de ellos se quedaron en México y esa relación con América Latina ha sido muy profunda. Gracias por habernos acompañado. Les habló Jorge Gestoso en este programa especial desde Bruselas. Continúen en sintonía de Telesur.